decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. El Señor ha dictaminado que hoy quiere llevarte a su gloria. ¿Qué te parece? Me alegra un montón veros con esa cara de felicidad. Algunos tienen cara de un poco de problema, ¿no? Pero también traen esperanza, ¿no? La cara se le cambia, se le torna esperanza. Porque en Dios tenemos solución para todos los problemas. Absolutamente para todas las situaciones. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. En esta mañana, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios, bueno, antes de entrar en la palabra de Dios, el título lo tenemos puesto, ¿verdad, querida hermana? Lo había puesto desde el valle hasta la cima o hasta la gloria, ¿verdad? Un camino sobrenatural, lo había titulado. Gracias. Un camino sobrenatural. Pero cuando ya tenía la predicación, la tenía preparada y la tenía ya hecha, resulta que anoche, ayer por la tarde, no solo vemos la televisión, pero me impactó unas imágenes de una persona, y ver el testimonio de ella, porque siempre lo he mencionado en alguna ocasión, pero no lo sabía fehacientemente hasta que no lo he escuchado de los labios a través de la televisión, que es de una cantante cristiana, antes no lo era, pero sí que lo es. Gloria Gaynor, ¿lo habéis escuchado alguna vez? El famoso cante de Sobreviviré, ¿verdad? ¿Lo habéis oído? Y si no lo habéis oído, lo va a cantar nuestra hermana. Cántalo. ¿No? Bueno, no quiere cantarla la hermana. Freddy, ¿quieres cantarla Sobreviviré? Es un canto a la alegría y a la esperanza. Bueno, a la esperanza. Esta mujer, Gloria Gaynor, ¿verdad? Cantante norteamericana, ¿verdad? Que fue muy famosa por la archiconocida canción de Sobreviviré. Recordamos, ¿verdad? Y sin embargo, esta mujer viene de un trasfondo, de una vida muy dura, ¿verdad? Desde su infancia fue llena de sufrimiento y de insatisfacción. Antes de nacer, incluso unas semanas antes de nacer, el padre les abandonó. A la mamá con 6 niños, más Gloria, que iban a nacer 7 niños. Cogió el padre y se largó. Esto dice en la entrevista, la podéis ver en Movistar Plus, que está todavía vigente. Es muy bonita, se llama Testimonio, además no habla de las cosas del pasado, pero lo que trata de testificar de cómo Dios cambió su vida. Dice que esto la marcó el resto de su vida, el abandono del padre. Dice, para siempre. Tiene de 80 años, la ves en la televisión y cuando habla del abandono del padre, se le caen las lágrimas todavía. El dolor que puede ocasionar el divorcio, la separación, por no hacer las cosas o no estar con la persona que Dios te ha determinado para tu vida. Puede ocasionar un trastorno para el resto de los días. Con 80 años y todavía la duele. Es lo que hizo el papá, abandonándola. De esa manera, al abandonarla, creó una pobreza muy profunda en su familia. Fijaros, la mamá tratando de sacar adelante a 7 niños, a 7 bebés, 7 pequeñajos, luchando como pudo la mujer. De tal manera que esta Gloria Gaynor, a los 12 años, fue violada por el padrastro. Se juntó su mamá con un hombre y este hombre la violó. Después, a continuación, fue también abusada por un primo de un novio que ella tuvo, también fue abusada. Además, tuvo que enfrentar la muerte a palos de su hermana, que fue apaleada. Es decir, que llevaba una infancia bastante dura. Antes de nacer, recordamos, ¿no? Que fue antes de nacer cuando la abandonó el padre. Hasta que ya
a los 16 años, tomó no sé qué le ocurrió, que tuvo la determinación de bautizarse en la iglesia evangélica, se bautizó y después continuó la vida. Lo que ocurre que en esa vida el mundo la absorbió y se metió a cantar, a cantar para el mundo, a cantar, dejó la iglesia y se dio a cantar con el mundo. Si siempre nos pasa a los que somos, los que tenemos temor de Dios, andaba en dualidad de pensamientos. De hecho, cuando ya fue famosa, subvencionaba el coro gospel de una iglesia, lo pagaba ella completamente todo. Sí, porque tenía algo de temor, que estaba con el mundo y cantaba para el mundo, pero en su fuero interno estaba el temor de Dios. Algo tenía que hacer, algo tenía que ocurrir. No podía quedarse ahí con tanto dinero y con tanta fama y con tantas cosas. Se casó con un tal lindo que estuvo casado 30 años y tuvo 20 años de momentos de felicidad muy grandes, dice. Así lo confiesa. Hasta que ya, transcurrido ya esos 20 años, duró 10 años más casada, se dio cuenta de que este hombre la estaba traicionando, no, la estaba haciendo cosas que no podéis imaginar, ¿verdad? Dejo el campo abierto a vuestra imaginación para que, si queréis, lo podéis escuchar. Pero imaginaros, ¿no?, todo lo que puede ocurrir cuando un hombre pues ya empieza a traicionar a la mujer y demás. Fue feliz hasta los 65 años. A los 65 años tuvo la osadía y tuvo el valor, tuvo el afrontamiento y tuvo el arrojo de enfrentarse ya a este hombre. ¿Por qué? Porque durante ese tránsito a los 65 años, este hombre ya la arrastraba a las drogas, la arrastraba a permitir que él estuviera con otras mujeres, y se dio cuenta en ese momento, hubo un cambio radical en su vida, porque le estaba llevando una vida depravada. Y a los 65 años, un poquito antes, en ese tránsito, ¿verdad?, el marido la metió a tomar droga, marihuana, y llegó un día en que ya pasado de la marihuana y se iban a tomar y se iban a poner cocaína. En ese momento, a 65 años, en ese momento que iba a tomar cocaína, Gloria Gaynor dice que una mano la cogió del cuello, la atrapó y la dijo: basta, hasta aquí. Dice, confiesa de sus labios, que fue el Espíritu Santo la que le agarró. Dice, me agarró del cuello el Espíritu Santo y me dijo: basta, hasta aquí. En ese momento se dio cuenta de que era Dios quien estaba interesado en su vida, de que todo ese tránsito que había sucedido hasta ahora es solamente con un propósito muy grande. Es decir, se sumía en un valle de lágrimas la pobre hasta los 65 años. Tuvo la osadía que decirle a su marido de divorciarse de él en ese momento, 65 años. A los 65 años cogió y se inscribió en la universidad y se sacó la carrera de psicología. El 65 duró 6, a los 71 años terminó la carrera de psicología. Las frustraciones que tenía en la vida de la criatura. ¿Te das cuenta cómo no hay nada imposible para el que cree, para el que quiere sobrevivir, como dice ella, ¿no? Dice que se sobreponía a todas esas circunstancias hasta que el Espíritu Santo la cogió del cuello. Dice que la agarró así, dice literalmente, lo podéis escuchar en el Movistar. La agarró del cuello y dijo: basta ya, hasta aquí. Y eso le sirvió a ella para cambiar totalmente. Tomó la valentía, tomó la decisión de decir: se acabó. Ni droga, ni marido, ni nada. Adelante, sobreviviré. Y sobrevivió. Sobrevivió, ya digo, ¿no? Sacándose una carrera a los 65 años, se terminó a los 71 años. Y, en fin, después, cuando ya se volvió otra vez a los caminos del Señor, se encontró con el certificado del bautismo que hizo a los 16 años, a los 71 años, y entonces ya su vida ya fue totalmente transformada. Se dedicó a Cristo. Dejó de tocar para el mundo, se acabó y se dedicó solamente a cantar música gospel. Así que a los 75 años creó un álbum llamado Testimonio, solamente de música gospel, y tuvo un éxito tremendo. Con el primer Sobreviviré la dieron el premio Grammy. Pero ahora, con este testimonio, a los 75 años, la dieron otro premio Grammy por el testimonio de cómo Dios había cambiado su vida. Desde entonces solamente se dedica a cantar para Dios. No solamente se dedica a cantar para Dios, sino que además, con ese título que se sacó de psicología, se dedica a dar charlas en colegios y universidades a los chicos y a las personas que están pasando problemas. Le dice que tienen que sacar fuerzas, creer en Dios, para que puedan sacar un impulso de interior
que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y poder sobrevivir a esas situaciones tan escabrosas que la vida vierte sobre las personas y sobre los corazones que están un poco fueras y en soledad. Así que Dios la entregó el talento de la voz, se dio cuenta de todo eso, de que no era para cantar para el mundo, sino que tenía un propósito Dios, sino era para cantar el testimonio de lo que Dios puede hacer, desde el valle de lágrimas hasta la gloria, hasta la cima, hasta la gloria, nunca mejor dicho, se llama gloria, no, hasta la gloria venidera que la esperan en el cielo. Una frase muy curiosa que dice al final, dice, yo viviré hasta que muera. O sea, así, y se queda así tan pancha, digo, pero trata ahí un trasfondo en eso, es decir, viviré para Cristo hasta que llame Dios, me llame a su presencia. Así que fijaros, esta Gloria Gaynor, que fue la reina de la música disco de los años 70, 80, sí, 70, 80, ahora Dios la ha transformado en la reina para Dios, en una reina para Dios, de reina de la música disco a reina para Dios, y ahora se siente así como una reina en el Señor. Si la veis, es una mujer muy, muy valiente, tuvo valentía para hacer muchas cosas, pero sería bueno que lo escucharais, ¿verdad? Ahora tiene, como digo, 80 años y se dedica a cantar para Dios, nada más para Dios, nada más para Dios, nada más, solamente. Algo tremendo, impactante. Claro, de ahí que, claro, cuando escuché el testimonio tan impactante, yo quería que mi testimonio era fuerte, pero digo, yo no soy nada comparado con esta muchacha que antes de nacer incluso, antes de nacer ya la estaba sufriendo, ¿verdad? Así que el título que yo había puesto, desde el valle hasta la gloria. Así, el testimonio de esta mujer me impactó mucho y ha sido un apoyo para poder impulsar la predicación, que no es ni nada menos que te voy a invitar a que abras tu Biblia. Abre tu Biblia, porque si no vas a estar perdido. Coge y abre tu Biblia. ¿Quién no tiene Biblia? Por favor, que levante la mano, que se la van a ceder. Aquí hay una hermana que no tiene Biblia. Abre tu Biblia en el Salmo número 23. Levantar la mano los que no tienen Biblia y quieren Biblia. Los que no quieren Biblia, mal asunto. Lo voy a leer yo. Uy, santo. ¿Ya? Atentos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ya está. Yo creo que si me callara estaría más guapo, la verdad, porque yo creo que Dios ha hablado ya y ya, ¿qué voy a decir yo? Sí, Dios ha hablado ya Dios te ha hablado del corazón, pero no obstante, le pido a Dios perdón por si digo cosas que solamente el hablar ya es un poco atrevimiento, porque cuando Dios habla, ¿yo qué voy a decir? No obstante, perdonad, queridos hermanos, permitidme por si hay alguien que todavía no comprende esto de la palabra de Dios, de Jehová, un pastor que dice aquí, voy a compartir algunas cosillas. En este pasaje, Jehová mi pastor, nada me faltará. En la cultura hebrea, como bien sabemos, el pastor es quien proveía y protegía y guiaba a las ovejas, que es lo que ejerce y hace una comparativa, ¿verdad?, con nuestra vida de iglesia en el día de hoy. Jehová es nuestro pastor, y Él nos guía hacia los lugares dedicados pastos junto a aguas de reposo. Él nos guía siempre. Así que Dios muestra como el buen pastor, se muestra como el buen pastor que cuida de sus ovejas, que cuida de las personas, que cuida de nosotros. Gracias a Dios a que tenemos un buen pastor que nos guía y que nos dirige siempre
hacia lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, y confortará tranquilamente nuestra alma. El significado de confortar implica restaurar, implica reanimar el alma. En el alma ya sabemos que se encuentran las emociones, las decisiones, la voluntad, en fin, una serie de factores que hay dentro del alma, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos un pastor que vela por nosotros. Tenemos un pastor que nos da descanso cuando estamos agotados y cansados. Tenemos un pastor que consuela toda nuestra alma. Jesús, hablando a sus discípulos, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Porque yo soy, dice Jesús, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero, queridos hermanos, gracias a Dios, pero como le ocurrió a esta mujer, a esta Gloria Gaynor, y a nosotros nos ha ocurrido también muchas veces, a muchos de nosotros, a lo largo de nuestra vida tenemos situaciones complicadas que nos hace descender hacia ese valle de sombra, de muerte. Bien porque nos lleva al mundo o bien porque nosotros nos metemos. Vamos descendiendo poquito a poco sin darnos cuenta. De tal manera que nuestra felicidad en el Señor se va mitigando, se va apagando progresiva y paulatinamente, hasta que llega la sombra de muerte en ese valle. Recordar que en la cima está el sol, ¿verdad? Fijaros en las cimas naturales de una montaña. Arriba del todo da el sol, hay luz, se ve todo con claridad y se ven las cosas mejores de arriba. Pero, hijo mío, cuando tú desciendes abajo, ahí está el problema. En el valle hay dos situaciones: o te puedes quedar ahí y morir ahí en el valle de sombra de muerte, o te dejas guiar por el Espíritu Santo, que con su vara y con su callado te infunden aliento para subir. Pero ahí la decisión, que entre tanto eso ocurre, resulta que vas descendiendo progresiva y paulatinamente. ¿Por qué? Porque siempre hay un ladrón que viene a robarnos, viene a matarnos y quiere destruirnos. Eso dice la palabra de Dios en Juan 10:10, y lo podemos experimentar todos y cada uno de nosotros. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Luego sigue el otro: hurtar, robar. ¿Qué significa hurtar? Significa, evidentemente, comúnmente, robar, ¿verdad? Pero ¿qué puede robar Satanás? ¿Qué puede robar el enemigo, el adversario? Nos puede robar la paz. Efectivamente, sigilosamente viene a robarnos la paz, con enfrentamientos con personas, ¿verdad? Te viene a robar también la identidad espiritual, con cuestiones o gente o cosas o situaciones o que escuchas por ahí, escuchas en internet, y te viene a robar un poco, a confundir, a confundir la doctrina que Dios te ha dado con otras cosas que oyes por ahí. Ese es el enemigo también, ¿verdad? Que viene a robar lo espiritual, a robar las bendiciones. Fíjate que muchas veces la palabra de Dios cae sobre nuestra vida y viene el enemigo, y ocurre como la parábola del sembrador, que esa semilla cae al borde del camino, al borde de tu mente, y viene el ladrón o vienen las aves del cielo, pum, cogen y se la llevan y te la han robado. Y esa semilla de la palabra de Dios que tenía que haber germinado en tu interior, resulta que han venido los pájaros y se lo han comido. Que no es otro que el ladrón que ha venido a robar a través del estrés que produce la vida, a través de ideologías, de doctrinas erróneas, de influencers, de películas. Hay un montón de cosas que vienen a robar al ser humano, ¿verdad? Sobre todo al cristiano, evidentemente. Robar con distracciones, con personas que vienen a robarnos también el tiempo. Esto hay que tener mucho cuidado, que parece que muchas veces queremos evangelizar a la gente y lo que es enviada por Satanás. Vosotros que salís a evangelizar lo habéis visto, ¿no? Está claro. Que parece que le estás hablando de Dios, que lo estás absorbiendo, y lo que le estás robando el tiempo para que no prediques al que verdaderamente va a destinar la semilla. Claro, tienes que discernirlo espiritualmente, de verdad. Pero es muy fácil discernirlo también. Hay gente que te absorbe el tiempo, que te absorbe todo lo espiritual, pero con el propósito de robarte. Me dice una hermana que sí, porque es así. Estaros atentos muchas veces a eso, que creéis que estamos evangelizando, hoy que viene a escuchar la palabra de Dios. Y es mentira, es un enviado de Satanás, para robarte el tiempo, absorberte todo.
ocurre también aquí dentro, ¿eh? Ocurre también en el interior de la iglesia, ¿eh? Que muchas veces, ¡brum!, viene alguien a absorbernos todo el tiempo, todo lo que tú tienes espiritualmente, y resulta que no es de Dios, porque al final él o ella se va con el robo que te ha hecho, y tú te has quedado seco y seca. Te ha robado el tiempo y te ha robado lo espiritual. Queridos hermanos, ojo a eso. El enemigo viene a robar en todas las áreas, ¿eh? Te distrae para que no puedas orar. Te roba la identidad. A los jóvenes de hoy en día, criados en la iglesia, le viene a robar. ¿Con qué le viene a robar? Con la confusión esta de género, de violencia de género, de que si eres de un equipo, si eres del otro equipo, o puede ser del equipo que te salga de las narices, de lo que tú quieras. Viene a robar, desgraciadamente. Y quizás no lo logre, pero confunde a muchos jovencillos que todavía no están con esa madurez que nosotros tenemos. Por eso tenemos que también estar atentos a esos jovencillos, ¿verdad? Que no les vengan a robar. También el adversario, otra de las cosas que tiene es matar. Viene a matar. Literalmente viene a significar sacrificar. A sacrificar. Esto ocurre como cuando el diablo busca un deterioro progresivo en la vida espiritual o emocional, ¿eh? Incluso física. Viene a matarnos. No siempre lo hace de forma violenta, sino a través de, por ejemplo, depresiones. Quiere matarnos. Depresiones. Hay gente que tiene depresión, ¿eh? No quiere decir que esté satanizado a la persona, ¿no? Pero son procesos en la vida que pasamos alguna vez, que pasan. Yo, gracias a Dios, creo que todavía no pasa ninguno. No estoy exento de ello, soy un ser humano. Pero hasta ahora creo que no. No le he pasado seguro, creo no seguro. Depresiones, falsas creencias, vienen a matar la esperanza de las personas con traumas. Como le pasaba a esta mujer. A esta mujer tuvo ese trauma que desde pequeñita, ¿verdad?, que se le quedó grabado que su padre le abandonó desde pequeña, y 80 años y todavía está traumatizada con eso. Y Cristo se ha acercado a su vida, pero no ha logrado superarlo. Todavía eso. Son traumas que produce Satanás en el ser humano. Matar matrimonios. Viene a robar matrimonios, ¿recordáis? ¿No? Lo que le pasó a esta mujer y a otros muchos matrimonios que hay por ahí, que sabemos todo el mundo, ¿no? Que se casan con la persona inadecuada y al final ese matrimonio, ¿qué pasa? Se separa, se divorcia, quedan los hijos por un lado, por otro, y andan sin rumbo y perdidos. Vienen de la confusión del género, tú no sabes ni quién eres. El chico, la chica, como está totalmente confundida, está abocada a ser perdida, a ser absorbida por ese tipo de mundo. Vienen a matar la espiritualidad, lo que Dios había creado. El enemigo no tiene piedad. El enemigo viene a matar y mata como pueda, y te mata, tanto en lo espiritual como en lo físico. Así que mucho ojito con eso, tenemos que estar muy atentos. Y también, como la parte de ese pasaje, viene a destruir. Significa arruinar completamente, hacer inservible a la persona, a destruirte, a destruir tu espiritualidad, a decirte que tú no vales para nada, que sigues siendo un inútil, que nunca has servido para nada, eres un inútil y no vas a avanzar en ningún sitio. Viene a destruir, a hundirte, a humillarte, a pisotearte, a arruinar tu vida. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Destruirte internamente. Pero nunca va a poder con nosotros, ¿verdad? Destruir a los jóvenes con muchos los sistemas del mundo, ¿verdad? Hay muchas formas de que viene Satanás a destruir a las personas, pero os voy a pedir que participéis. ¿A qué viene el diablo? ¿A qué? ¿A robar? A destruir. Ahora os voy a pedir que me digáis algún tipo de robo, muerte o destrucción que puede obrar Satanás, aparte de las que hemos mencionado. Sé valiente, participa. Dígame. La fe. ¿Qué viene? ¿A robar, matar o destruir? ¿Qué? A robar la fe. ¿Algo más? ¿Qué puede robarte a ti? ¿O cómo puede matarte? Sufrimiento, gozo, salvación. Santidad. La familia.
La vida espiritual, robar la paciencia, ¿verdad? Pero fíjate, querido hermano, que dice la palabra de Dios, pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que dice el Señor. En el versículo número 3 del Salmo dice que confortará mi alma. Aquí comienza la obra terapéutica del buen pastor. A confortar tu alma. A que tu alma, ese alma donde se albergan las emociones, los sentimientos y las decisiones, esté tranquila y esté confortada, esté en un confort, tranquilidad, con la presencia de Dios. Ese Dios que nos va a llevar siempre a lugares de delicados pastos, junto a agua de reposo, y ahí se va a ser confortada, tranquilizada nuestra alma. Hay ejemplos bíblicos, ¿verdad? Como por ejemplo el profeta Elías, se ha apuntado aquí, ¿verdad? Se desploma emocionalmente y se quería morir, pero Dios no le deja y, bueno, para no entrar y no irnos para la Primera de Reyes 19, y lo deja descansar, le tranquiliza con voz suave, en fin, hay algunos pasajes en la Biblia. Pero tenemos un alma, esa es una de las emociones y de los sentimientos, que está enferma a veces, ¿verdad? El alma es el asiento, como estamos diciendo, de esas cosas, pero muchas veces llegamos a Cristo con ese corazón roto, ese corazón que decimos que está destrozado, que está aniquilado, que está fracasado por el pecado, por el dolor, no confesado, porque muchas veces han abusado de nosotros o de nosotras, ¿verdad? Y lo tenemos ahí todavía, no somos capaces de sacarlo adelante, como le ocurrió a esta muchacha, que hasta hace poco no lo ha dicho. Muchacha de 80 años, es una jovencilla todavía, gracias a Dios. No, porque su vida está dedicada a Cristo, ¿verdad? Y tenemos ahí cosas que están ahí metidas en el interior, no somos capaces de erradicarla, de soltarla. Luego, entonces, hasta que no hagamos eso, no somos completamente libres. No se ocurra como esta mujer, llegado a los 65 años, para la edad que sea, decía, aquí se acabó. Se acabó, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí, basta ya, como le dijo el Espíritu Santo cuando la cogió del cuello, basta ya, hasta aquí. Y entonces ya reconoció la voz del Espíritu Santo. Por eso hay que sacar adelante, hay que sacar de nuestro interior esas cosas, no permitir que se queden dentro porque forman raíz. Raíz de amargura, raíz de cosas feas, malas, hay que sacarlas fuera. Porque Cristo está deseando que las saques para perdonarnos. Para perdonarte, no para que te sientas acusado ni acusada, sino para perdonarte y para que tu alma sea confortada y tranquilizada, sabiendo que tienes un Dios en los cielos, un Padre celestial que te ama y que te va a dar un abrazo muy fuerte cuando tú vuelvas arrepentido o arrepentida. Confortará mi alma. Así que te alegrarás un montón, porque dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro. Por eso decía yo que al principio que estáis guapos y guapos, estáis sonrientes, salvo algunos o algunas que tienen por ahí todavía heridas. Pero para eso Dios va a tratar, para eso Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué ejerce? Limpieza en el alma, limpieza en el corazón. Así que no vamos a dejar de tener el alma enferma, porque dice que si no afea el rostro, y todos somos guapísimos y guapísimas aquí, ¿verdad? El alma enferma produce ansiedad, depresión, falta de propósito, crea adicciones a hombres o a mujeres, como esta mujer. Me he dicho hombre porque esta mujer recordaba que se creó una adicción con el marido, y el marido hacía cosas fuera de orden. Crea adicciones a hombres, sentimientos a hombres o a mujeres, ¿verdad? Emocionales, que no son capaces de romper. ¿Sabes? Si Dios es el que une, Dios lo liga con ese cordón de 3 dobleces, y además lo aprieta para que nada ni nadie los pueda separar. Pero amigo, cuando no es Dios el que lo une, se acabó. Ahí no hay nada que hacer. Todo va a ser pelea, van a ser rollos y van a ser jaleos hasta que ocurre lo que tiene que ocurrir, indefectiblemente. Así que Jesús vino a nosotros como el médico del alma, a curarnos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado, me salto algunas cosas, porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús no solo perdona los pecados, sino que además sana, restaura y reconforta. Ese es el buen pastor. Eso es lo que hace Jesús. Te quita tu baja autoestima, te la erradica, te quita tu vergüenza, esa vergüenza que tienes, o pena, como dicen en Latinoamérica.
Esa pena que tienes muchas veces, que te da pena, que me da vergüenza. ¿De qué? ¿Qué te puede a ti dar vergüenza si tú eres un hijo y una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿De qué te da pena? Lo único que te puede dar pena, desgraciadamente, si tienes alguna vergüenza, es del pecado, porque lo tienes escondido todavía. Pero si tú no tienes ningún pecado, nada ni nadie te puede avergonzar aquí en la tierra. Nada ni nadie. Ningún acusador, ningún Satanás, nada, nadie. Fíjate cuando interviene la palabra de Dios en nosotros, dice que en el versículo 3, la parte segunda del versículo 3 del Salmo 23, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Fíjate, la restauración también implica la dirección de Dios, por ese camino imaginario hasta la cima. Para que no nos equivoquemos de camino, nos guía, nos dirige, ¿verdad? Para que no perdamos nuestro rumbo. El pastor hace eso, reconduce a las ovejas, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No solo conforta, sino que además redirige. ¿Y le dirige para qué? Para que podamos tener completa sanidad, para que tú puedas ser sano verdaderamente y puedas llegar un día a la cima donde Dios te ha llamado y que no vuelvas a andar en esos caminos tortuosos que a veces nos metemos o que a veces nos dirigimos, ¿sabes? O tomamos decisiones erróneas con personas inadecuadas o trabajos que no nos corresponden. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer en nuestra vida para tomar buenas decisiones, pero como no sabemos nosotros, muchas veces nuestra carne tira al monte, lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, aunque a veces no corresponda con nuestras satisfacciones carnales. Hay que chico más guapa, hay que chico más guapo. Hay como este dinero, fíjate lo que me dan allí. Pero no es la dirección de Dios. ¿De acuerdo? Por eso Él nos guiará por senda de justicia. Él nos guiará. El Espíritu Santo que está en nosotros nos va a guiar. Así que para que haya una restauración completa a nosotros y podamos llegar a la cima. Dice que el restaurar también compone recomponer algo de lo dañado. Fíjate, estaba analizando el tema de Pedro, ¿verdad? Dios no solo quiere curarte, sino también quiere restaurarte y para que seas útil en el reino de los cielos, ¿verdad? El ejemplo de Pedro, que le negó 3 veces a Jesús, pero al final, Dios le quitó esa cobardía, le quitó esa vergüenza. Jesucristo le confió su iglesia nada más y nada menos. O lo que algunos interpretan confianza en su iglesia. Al final le restaura y le hace un grandísimo predicador a Pedro. Y fíjate que le había negado a Jesucristo, como tú le has negado alguna vez que otra. Con tus hechos, no, ya sé que con tus palabras a lo mejor no, pero con nuestros hechos muchas veces negamos al Señor. Sin quererlo, evidentemente. Pedro tampoco tendría esa disposición de decir, no, yo soy un hipócrita y cuando eso, no. Seguro que amaba a Dios y quería, pero llegado el momento, la debilidad de la carne del hombre le hizo caer. Yo he visto muchos pastores, conozco a muchos pastores que se dedicaban al tema de la droga o atracadores, ¿verdad? Que luego Dios les ha cambiado su vida, les ha restaurado su vida. De andar en el pozo del valle de sombra de muerte a poder sacarlos a la luz y ser hoy unos grandes predicadores. Muchos pastores de esa índole y de ese aspecto. No solamente tiene por qué ser de la droga, ni de los atracos, sino como por ejemplo esta niña, cuando era niña, esta chiquilla, esta cantante, ¿verdad? Como Dios la sacó. Así que el valle de sombra de muerte no siempre tiene por qué ser derivarnos en la muerte, sino que puede ser un sitio de prueba, donde Dios nos lleva a probarnos. Nos ha permitido defender porque es nuestra voluntad. Recordamos que hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú eliges. Muchas veces somos tan listos que en vez de coger la bendición, cogemos la maldición. Y nos lleva al descenso. Hay un peligro en el descenso, que como te quedes ahí, te mueres, porque es lo que venía Satanás. Ya a matarte, ¿verdad? A matarnos, ¿verdad? Dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. He aquí la clave. Puede que estés en el valle de sombra de muerte.
Es muy posible que hoy no encuentres solución a tu problema. Es muy posible que te haya decepcionado hoy tu querido o tu querida, amado o amada. Es muy posible que te haya decepcionado. O tus padres, o tu hermano o hermana te haya decepcionado. Pero aunque así sea, dice el Salmo 23, aunque andes en ese valle de sombra de muerte, decepcionado, decepcionada, humillada, no temeré mal alguno. Dice el salmista David, no temeré mal alguno. Hay muchos ejemplos en la vida cotidiana por lo cual poner, ¿verdad? Conocemos a muchas madres solteras, a muchas no, algunas solteras, ¿verdad? Que se enfrentan a dificultades económicas, como le pasaba a esta mujer o la madre de Gloria, ¿verdad? Con muchos hijos y no tiene ni con qué darlos de comer, ¿verdad? Dificultades económicas. Pero aún así, con todas esas dificultades económicas y de recursos, dicen que no temen mal alguno, porque saben que su pastor está infundiéndolas aliento en todo momento. Sabe que está detrás de ellas para levantarlas a ella y a su prole en el nombre de Cristo Jesús. Dice el Salmo que tu vara y tu callado, amigo, aquí no va a gustar, lo siento. Tu vara y tu callado, le dice el Señor, me infundirán aliento. ¿Cómo desea el salmista que sea corregido por Dios, Igual que tú, ¿verdad? Deseas que Jesús te haga cataclás. Eso es una prueba de amor. Dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara del pastor es símbolo de autoridad y de protección, que no solamente sirve para ahuyentar a los lobos que vienen a comerse a la oveja, sino también en un momento dado para dar un palito a la oveja y que no se desvíe del redil. Claro, nos gusta, ¿verdad?, cuando te corrigen. A mí el orgullo ese que tenemos, ¿verdad? Uy, a mí me va a corregir a mí el pastor, este me va a decir a mí ahora. Uy, me va a ofender así de eso. Uy. Son cristianos, no es imposible que piense de esa manera, ¿verdad? Jamás. Si no dice, gracias, pastor, porque me has corregido con amor. Muchas gracias, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama le disciplina. No solamente le disciplina, sino que además le azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12:6. El Proverbios 3 dice más o menos igual. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Su vara, queridos hermanos, y además está su callado. El callado también es una figura de sostenimiento para el pastor, para cuidar las ovejas. La función física del callado es un bastón largo, recordamos que tiene una curvatura fuera, por arriba, quiero decir, y que cuando, por ejemplo, una oveja se mete en las zarzas, le hace así con el callado, pum, con la parte redonda, y la extrae, cataclás, y la saca de donde está metida. Cuando las zarzas se le han prendido en la lana, tiene que sacarla de esa manera, ¿verdad? Con el callado. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Rescata a esas ovejas que están perdidas, que se han desviado del redil. Me infundirán aliento, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, queridos hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Que el valle de sombra de muerte, como decía, no significa siempre la muerte total, sino que es un proceso que Dios nos hace pasar para obedecerle a Él y poder subir hacia arriba. Abandonar el valle de sombra de muerte y subir a la cima de la montaña, que es donde quiere Dios que estemos, a la luz, en la luz de la montaña, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, tu vara y tu callado me infunden aliento, un aliento divino, un aliento que viene desde el cielo. Así que, querido hermano, no estás solo.
no estás solo en la vida. Y si estás metido en un valle, que sepas una cosa, el valle no es tu destino como cristiano. Tú no vas a morir ni tienes que morir en el valle, en el problema ese que tienes. Ese es tu valle. No vas a morir porque ese no es tu destino. Tu destino está en la gloria. ¿Entendido? Está en la cima de la montaña. Luego eso es un poco transitorio si estás en algún problema así. Considera que es transitorio, pero que tienes que salir. Tienes que salir. No te puedes quedar ahí porque sí que hay un peligro. Hay un peligro de muerte. Tienes que salir. Deja que el Señor te guíe, te dirija, te instruye. Te dé con la vara, te dé con el callado, con lo que sea. Pero que Dios te saque de ese problema. ¿De acuerdo? Aunque te cueste, aunque no entiendas, esto no lo entiendo y no sé por qué será así, pero Dios te tiene que sacar. Ese no es tu fin, el valle. No es nuestro fin natural. Así que nuestra alma necesita ser guiada, por eso dice que me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Fijaros, queridos hermanos, que me guiarás por sendas de justicia. ¿Qué puede ser una senda de justicia? Una senda de justicia puede ser, y es, de hecho, lo que a nosotros a veces nos falta, el perdón. El perdón. Es la llave de acceso a esa senda de justicia. El que tú perdones, y que también seas perdonado, que te dejes perdonar, porque también a veces es cómodo no dejarse perdonar y guardar rencor a esa persona. Pues ya verás cuando le va a caer, porque a mí me defiende Jehová de los ejércitos y va a venir con un rayo y se va a flipar este. Esos somos nosotros, Yo cuando era jovencilla en el Evangelio pensaba de esa manera, digo, uy, Jehová de los ejércitos me va a ayudar. Este que es un mundero se va a flipar, se va a caer, verás. Y no va a pegar a Dios. O sea, yo invocaba la venganza de Dios para que le niñara al otro. En vez de invocar el amor, ¿no? Es decir, pues, que se arrepienta, ¿no? Ámale, Señor, de todo corazón. El perdón es una llave que nos hace pasar por esa senda. El perdonar y el ser perdonado. Para que seamos capacitados en ese camino sobrenatural. Esto todo es algo un poco sobrenatural, porque esto se lo explicas a la gente que no entiende del mundo ni entiende de Dios y se quedan locos, ¿no? Dicen, están todos para allá. Están en otro mundo. Y sí, la verdad que estamos en otro mundo. Y es una realidad, que no somos de ese mundo. Somos raros. Somos extraños para el mundo. Y gracias a Dios que somos raros y extraños para el mundo. Que no somos de esa corriente del mundo. Así que el perdón es esa clave. Por eso también tenemos que dejarnos perdonar y ser perdonados, ¿verdad? Me venía la metáfora, no sé, que ponía Jeremías en el capítulo 18 sobre el alfarero, que muchas veces cuando Dios nos está reconstruyendo con un barro, nos está haciendo una vasija, ¿verdad? Resulta que se ha hecho un churro porque nosotros nos hemos desviado. ¿Qué es lo que hace el Señor con ese barro? No lo destruye, no lo tira a la basura, sino que empieza otra vez a moldearle de nuevo. Eso es lo que hace con nosotros, ¿verdad? El alfarero no tira el barro a la basura. No nos tira a nosotros a la basura, que lo merecíamos, sí, lo merecíamos. Pero nos coge y nos vuelve otra vez a dar forma. Empieza a trabajar, a moldearnos, hasta que saca lo mejor de nosotros otra vez. Una buena vasija. Así que, queridos hermanos, eso es lo que está haciendo Dios en nuestra vida en el día de hoy. Yo quiero que te sientes reconfortado delante de Dios, porque es como Dios trabaja con nosotros, ¿verdad? No hemos pasado ya del valle de sombras, sino que vamos subiendo hacia la montaña, hacia arriba. El Espíritu Santo nos guía en el camino sobrenatural, como hemos mencionado un poquito anteriormente, ¿verdad? Para ir ya un poco. Mi copa está rebosante. Dios convierte los valles en banquetes. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. En la cultura de los pastores, antiguamente el término de la mesa se refería a los pastos que para que fueran a comer, ¿verdad?, las ovejas en aquellas tierras altas. El pastor preparaba para sus ovejas. Aunque había depredadores y lobos para que venían a comerse las ovejas en esos sitios, pero para eso estaba el pastor, para cuidar de las ovejas. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aunque hay ovejas, aunque hay lobos, pero el pastor está pendiente de cada uno de nosotros.
en presencia de mis angustiadores. Todos aquellos que vienen a angustiar saben que hay un Dios que a ti te protege y te cuida. No pasa desapercibido. Dios no solo te libra del enemigo, sino que nos da un banquete frente al enemigo que viene a derrotarnos. Si estás en medio de una crisis económica o emocional, Dios te tiene preparado hoy la provisión desde el cielo. Dice, unge mi cabeza con aceite. El significado, como bien sabemos, sin entrar tampoco demasiado, los pastores ungían la cabeza de las ovejas, primero para protegerlas de insectos que pueden enfermarlas, segundo para sanar también las heridas que le ocasionaban las caídas y otras peleas, y consagrarlas también, como decir, esta forma parte de mi rebaño, las ungían con aceite para que quedara consagrada. El aceite representa obviamente el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. No solo te protege, sino que además te santifica y te capacita. Samuel ungió a David cuando era jovencillo, que era todavía pastor allí en un monte cuidando ovejas, ¿verdad? Si te sientes insignificante, hoy, como ese David, como ese pastor que creía que no se merecía nada, hoy te unge el Señor, te quiere ungir con aceite con un propósito sobrenatural. Queridos hermanos, vamos a ir concluyendo. Porque estamos llegando ya al lugar de nuestro destino. ¿Tú sabes cuál es tu destino? Nos ceñimos a lo que hemos hablado desde el principio. No. ¿Cuál es el destino? El cielo. Está bien, está un poco lejos, pero está bien. Sí, está bien, vale. ¿Cuál es tu destino que hemos dicho al principio, el destino? La cima, bien, la cima, bien. La cima que yo también he cambiado un poco por la gloria, por la gloria de Dios. Nosotros tenemos que vivir en la gloria de Dios, queridos hermanos. Los que hemos estado en los retiros, evidentemente ya tenemos algo más de experiencia en cómo se unge uno, cómo se llena de la gloria de Dios. Nuestro destino precisamente es la gloria de Dios, la cima. Bien, está bien. Es decir, hemos subido desde el valle de sombra de muertes, ahora vamos a ir hasta la cima. Así que, queridos hermanos, levántate y resplandece, porque hoy ha venido tu luz. Y la gloria del Señor ha venido. Cántela, hermana, cántela. Ha venido sobre ti. Resplandece porque ha venido tu luz, ¿verdad? Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61. Queridos hermanos, la gloria postrera de tu vida va a ser mucho mayor que la primera. Para eso te ha traído hoy Dios aquí. Para curarte, para sanarte, para transformarte, para que salgas de ese valle de sombra hacia adelante. Que aunque tengas 80 años como esta mujer tenía, empieza una nueva vida para ti. Aunque tengas 17 años, comienza la vida para ti. Aunque tengas 13 años, ¿quién hay ninguno de 13 años? Tanto. Comienza una vida para ellos. Una nueva vida en Cristo Jesús, que Dios tiene preparado, porque tenemos el mejor pastor del mundo, ¿verdad? Que es Jehová. Jesucristo es el buen pastor de nuestra vida y nos quiere llevar a esa gloria. ¿Por qué? Porque Él ha venido, ¿para qué? ¿Para que estés sufriendo? ¡No! ¿Para que te roben? ¡No! ¿Para que te mate el diablo? ¡No! ¿Para destruirte? ¡No! Dios ha venido para que tengas vida. Amén. Para que seas abundante en vida y que estés contento y alegre. ¿Ves cómo Dios está tratando tu vida hoy en esta mañana? Alégrate, por favor. Pon una sonrisa, hombre. Mujer. Sonríe, hombre. Sonríe. Mujer. No, eso lo decía un predicador. Eso de Dios te amo. Dios no solamente quiere que vayas al cielo, como decía nuestra hermana Rosalinda. No solamente quiere eso, no, hay más. Quiere que hoy vivas aquí feliz, que vivas alegre, que estés contento, sabiendo que aunque tienes problemas, los lleva Cristo, no hay ningún problema, se acabó. Los tiene Él. Nos va a sacar del valle de sombra de muerte. Jesucristo lo tiene todo controlado, no nos pasa absolutamente nada. No te pongas triste, no te pongas ahí medio
tristón y sin desesperanzado. Alégrate porque Dios tiene la solución. ¿Es dura? Sí, lo que está pasando. Claro que es duro. Pero Dios te va a llevar de gloria en gloria para que veas la gloria de Dios. Así que, para concluir, queridos hermanos, si alguien está escuchando la voz de Dios por primera vez, puede salir aquí adelante que vamos a orar por él. ¿Alguien ha llegado a su corazón por primera vez la palabra de Dios? ¿Estamos todos ya convertidos? Pues qué bien, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Pero hoy es tu día, hoy es el día de salvación, hoy es donde puedes sacarte de ese sitio donde estabas a lugares altos. Pero tú tienes que dar ese paso de fe, tienes que salir aquí adelante, así que no te avergüences de nada, absolutamente de nada, si es la primera vez que vas a aceptar a Cristo como Salvador de tu vida. Ven al altar, no tenga ningún corte ni ninguna vergüenza, y recibe el perdón de Dios, y recibe la gloria de Dios. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si tú estás herido, ve que Dios te quiere ungir con aceite fresco, el buen pastor. Si estás herido o herida por alguna circunstancia que te está ocurriendo o que llevas atrasada, Dios quiere ungirte con aceite para curar como esas ovejas las heridas. Si tú te encuentras cautivo o cautiva emocionalmente de alguna persona, ven a liberarte. Tu dependencia solamente tiene que ser de Cristo Jesús. Tu marido, tanto seas hombre como seas mujer, solamente hay uno. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No, Fernando está aquí en la tierra, me dirijo a ese. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí.